Bienvenidos a esta nueva clase de algoritmos y estructuras de datos. Hoy continuaremos viendo cómo trabajar con los componentes visuales de Java. En esta oportunidad trabajaremos con los Java TextField, TextArea y ComboBox. Para ello he armado una aplicación que integra todos los componentes para que podamos ver cómo interactúan y las diferencias que hay entre ellos. En este proyecto que vamos a analizar tenemos algunos text fields que van a tener la funcionalidad de copiar el texto de un lado al otro, un combo box donde vamos a tener algunas opciones para elegir y que nos van a permitir trabajar con el texto incluido en el combo, y por último un text area que nos permitirá conocer algunas particularidades de este objeto. Ahora bien, veamos cómo funciona esta aplicación. Si en el primer text field colocamos un texto y presionamos el botón copiar, la acción del botón tomará el contenido del primer text field y lo copiará al segundo. No importa lo que coloquemos arriba, será llevado al text de abajo. En cambio, el combo box vemos una lista desplegable con una lista de colores, la cual si seleccionamos veremos que el botón de abajo toma el color indicado en la descripción del combo, y a la vez si presionamos el botón copiar en el text field de la derecha se va a copiar el valor que está seleccionado en el combo tanto como su subíndice. Tenemos que tener presente que la lista que está cargada en el combo empieza con el índice 0 y va creciendo de 1 en 1. Por eso podemos ver cómo va cambiando el índice del mismo. Ya vamos a ver cómo podemos obtener esta información. Y por último tenemos el text area, que lo podremos tomar como un text field extendido, ya que va a aceptar texto sin ninguna limitación de espacio, ¿sí? Aquí vamos a poder escribir ilimitadamente y con una ayuda de un scroll vamos a poder desplazarnos en el texto. No agregué ninguna funcionalidad especial, ya que básicamente es lo mismo que el text field, nada más que tiene esa ventaja de que es más dinámico y puede crecer sin restricciones. Ahora analicemos un poco el código que nos llevó a esta aplicación. Como siempre, al principio tenemos las importaciones de las librerías, que en este caso vamos a hacer uso del AWT Event, el Swing y Color. Luego tenemos la declaración de la clase principal, que en mi caso se llama formulary2, que va a extender o va a heredar de JFrame y va a implementar dos cosas: el Action Listener, que va a ayudar a la acción del botón, y el Item Listener, que va a capturar los eventos del combo box. Si tuviésemos más elementos que tuvieran distintos atributos para implementar, simplemente con colocar coma podemos ir agregando todos los que necesitemos. En el material que tienen cargado en el campus seguramente van a ver que van a tener solamente el Item Listener. Como en este ejercicio combinado tenemos distintos elementos, aproveché la oportunidad y lo generé con las dos alternativas. Luego tenemos la declaración de los elementos privados, los labels, los text field, los botones, el combo box, el text area y el scroll pane, que nos ayudará a movernos dentro del text area. Y por último, algunas variables de cadena que utilizo para almacenar valores. En el constructor de la clase formulario comenzamos siempre declarando que nuestro layout va a ser null, ¿sí? Recordemos que esto nos permite posicionar los elementos en cualquier lugar de nuestra pantalla. Yo esto los separé en secciones para que sea más fácil de comprender. Primero tenemos el label, que nos indicaba que es la sección de text field, que va a estar ubicado en la posición 1010, 200 de largo por 20 de alto,
y lo agregamos al contenedor. Luego tenemos el text field, también con su atributo de tamaño, y lo agregamos al contenedor. El segundo text field con sus atributos y lo agregamos al contenedor. Podemos ver que tanto el label como el text field son muy similares en su instanciación. Solamente el text field yo no le pasé un texto en parámetro, lo dejé sin información para que se muestre en blanco el contenido cuando inicie el programa. Si yo le pusiera un texto dentro de los paréntesis, se cargaría al igual que el label. Luego tenemos el botón con su texto copiar, con su posición y tamaño, lo agregamos al contenedor y por último le decimos que haga uso del Action Listener para que podamos capturar los eventos de este botón. Luego tenemos la sección del combo box, donde también tenemos el label que titula la zona. Luego creamos la instancia del combo box con su tamaño y posición. Y para agregar los elementos desplegables de mi combo, voy a usar la propiedad addItem. Y entre paréntesis vamos a colocar el texto que quiero ver en ese desplegable, ¿sí? Por eso tenemos addItem rojo, verde, azul y amarillo. En el orden que ustedes lo coloquen aquí va a ser el orden en el que se va a ver dentro de la aplicación. Luego lo agregamos al contenedor y por último hacemos que con addItemListener capturemos los eventos de mi combo. De igual forma que con el botón usábamos el Action Listener, con el combo usamos Item Listener. Luego tenemos el text field, al cual va a recibir el texto copiado. Y por último, el botón que va a hacer esta acción. Su posición, agregado al contenedor, y le decimos que capture la acción de este botón. Y por último tenemos el text area con su label. Y el text area tiene una particularidad. Creo una instancia de mi text area que llame TA1. Creo una instancia del control pane que llama SP1 y le paso por parámetro el text area al cual va a estar asociado. Y por último le doy los atributos de ubicación y tamaño al scroll pane, ¿sí? ¿Esto qué va a hacer? El scroll pane va a trabajar como si fuese un contenedor para mi text area. Esto va a permitir que si el texto crece me genere la barra de desplazamiento para poder moverme y leer el contenido. Y por último lo agregamos al contenedor. Ahora analicemos las acciones que realizan los botones. El botón 1 se corresponde al primer botón de copiado de un text area hacia otro, desde un text field hacia otro. Cuando yo presiono el botón va a almacenar en la variable cadena 1 el contenido del texto que está en el primer text field y luego va a escribir con setText el text field 2. El segundo botón va a almacenar en la variable cadena 2 el contenido que esté seleccionado de mi combo y lo va a castear a string. ¿Qué quiere decir esto? Con getSelectedItem yo voy a acceder al texto que estoy visualizando en mi combo y lo voy a forzar a que sea de formato string, de esta forma, poniéndolo entre paréntesis antes de la declaración del método. Esto se llama casteo. Luego en la variable índice voy a parsear o voy a convertir en string el valor recuperado de el combo con el atributo selectedIndex. Cabe remarcar que el combo box tiene dos atributos principales, selectedItem y selectedIndex. El ítem se corresponde al texto que vemos y el index se corresponde al subíndice en el cual está posicionado ese texto. Esta línea lo que va a hacer es
recuperar ese subíndice y transformarlo a string, y luego lo va a guardar en la variable índice. Finalmente, en el TextField3 va a escribir con setText un concatenado de cadena 2, es decir, el texto de mi combo box, más dos puntos, más el número del índice de ese elemento seleccionado. Por último, tenemos el ítem stateChange. Con este método vamos a trabajar la funcionalidad del combo. Esto va a permitir que los cambios de evento de mi combo, o sea, lo que ustedes vayan seleccionando, sea capturado por este método y podamos trabajar con las opciones. De igual forma que como hacíamos con el ActionPerform, con los if anidados, aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a anidar los if para obtener los source del evento. En este caso tengo un solo combo, entonces voy a tener un solo if. ¿Qué va a hacer este if? Esta condición va a preguntar si el elemento seleccionado de mi combo es igual al texto rojo. Recordemos que si estamos trabajando con cadenas de caracteres, podemos utilizar el equals o el compare to para evaluar cadenas de caracteres. Si esta condición es verdadera, voy a cambiar el color de fondo de mi botón a rojo. Lo mismo va a suceder con el resto de opciones. Si el texto es verde, va a pasar al background green del botón. Si el texto es azul, el background va a ser blue. Y si el texto es amarillo, el background va a ser yellow. Y finalmente, el método main me va a instanciar mi clase principal formulario, la va a ubicar en pantalla con su tamaño y lo va a hacer visible. Podemos ver que yo no agregué ninguna funcionalidad para el TextArea, porque como les mencionaba, el TextArea va a trabajar con los mismos atributos que el TextField, ¿sí? Es como una extensión de la funcionalidad. Va a tener las mismas posibilidades de escribir con setText o leer con el getText, aplicarle un color o aplicarle un tamaño. Todo lo mismo se aplica para el TextArea. Ahora repasemos esto funcionando. Si lo ejecutamos, podemos ver el TextField 1. Escribimos un texto y el botón copiar lo va a copiar, valga la redundancia, en el segundo text. Esto se corresponde con el primer if de mi ActionPerform. Almaceno en cadena 1 lo que tengo dentro de mi TextField 1 y lo escribo en el TextField 2. Con el botón 2 voy a tomar el texto que tengo en mi combo box y lo voy a llevar al TextField, ¿sí? Me llevo tanto el elemento seleccionado, que es rojo, como su índice, que es 0 en este caso. Y si vamos al comportamiento del combo box, cuando yo lo acciono y selecciono una opción, va a evaluar cuál es el color seleccionado y va a cambiar el color de fondo de mi botón. Espero que este ejemplo integrador sea de su ayuda y que puedan completar el resto de ejercicios de la guía. Cualquier duda, espero sus consultas en el foro. Hasta la próxima clase.